Bueno, pues vámonos, porque hay temas importantes. El Banco de México recortó por primera vez en más de 5 años, desde 2014, su tasa de interés, que bajó de 8.25 a 8%. La Junta de Gobierno dijo que mantendrá una postura monetaria prudente y dará seguimiento a la variación del tipo de cambio, a los precios y a todos los elementos necesarios en este entorno de incertidumbre. Tenemos en la línea telefónica al maestro Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, a quien saludo y agradezco que nos tome la llamada. Maestro Díaz de León, gracias, buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Gusto estar contigo y con tu auditorio. Igualmente, ¿a qué obedeció el recorte en la tasa de interés del Banco de México? Muchos años, varios años sin moverla, sin bajarla, Sí, pues. sí, destacaría que de la última edición de política monetaria a esta, hemos tenido pues bastantes elementos e información tanto en el ámbito externo como en el interno. En la parte externa hemos tenido pues un poco la confirmación de este entorno de mayor tensión comercial a nivel global. Esto ha afectado a toda la producción manufacturera y a la inversión a nivel global y ha dado lugar a una desaceleración económica pues bastante sincronizada en varias economías. Y esto a su vez pues ha generado menores presiones inflacionarias y reducciones en las tasas de interés, y hemos visto un número amplio de bancos centrales reduciendo sus tasas de interés. Eso en cuanto al entorno externo, si bien no ha estado exento de episodios de volatilidad como hemos visto en las últimas semanas. Ajá. Y en la parte interna, lo que vimos fue pues confirmación de que la economía mexicana está relativamente estancada, es decir, se confirma la debilidad de la actividad económica, y por otro lado también hemos visto cómo la inflación general ha venido disminuyendo, si bien sobre todo de la mano de la inflación no subyacente y de los precios de los energéticos, pues consideramos que este entorno de menores precios energéticos va a contribuir a que la inflación subyacente también se reduzca hacia la meta de 3%. Ajá. Entonces, sumando tanto estas condiciones externas como internas, la Junta de Gobierno consideró que era conveniente ajustar la tasa de interés, la postura de política monetaria a un nivel de 8%. Uh-huh. Ahora, ¿qué hay de todos aquellos elementos que ya mencionaste algunos, pero que parecen estar en el horizonte? Algunos hablan de la desaceleración en la economía de los Estados Unidos e incluso hablan de una posible recesión en el horizonte norteamericano, que eso nos pegaría, como siempre nos pega, ¿no? Sí, yo creo que sí estamos enfrentando una situación inédita en términos de esta retórica de tensión comercial, viendo que ya está teniendo efectos muy tangibles en la economía mundial. Esto curiosamente pues para México no es nuevo, porque nosotros desde hace un par de años hemos visto cómo la incertidumbre en cuanto a la relación comercial con Estados Unidos pues había estado dando lugar a una debilidad en la inversión y a un entorno pues más adverso para la actividad económica. Eso ahora lo estamos viendo en un entorno o en un ámbito global, y estamos viendo justamente algunos de los efectos que nosotros ya habíamos experimentado antes. Ajá. ¿Qué hay algún temor de que salgan capitales del país por esta reducción de la tasa? Para nosotros es muy importante que la política monetaria sea un factor de certeza y de estabilidad. Sentimos que esta decisión de política monetaria alinea de mejor manera la postura de política monetaria interna con el ámbito externo y las condiciones de la actividad en lo interno. En ese sentido, siempre tratamos de que, por lo que a las tasas de interés se refiere, pues mantengamos un cierto atractivo relativo a otros destinos de inversión, si bien también es importante reconocer que hay muchos elementos que también contribuyen al ser un destino atractivo de inversión y que tiene que ver con generar confianza, atender, por ejemplo, algunas de las consideraciones que las calificadoras han hecho tanto sobre el riesgo soberano como Pemex, y que esto también mejorar y resolver problemas añejos como el Estado de Derecho, y que son inclusive destacados por los analistas y por las empresas como los principales obstáculos alrededor de la actividad económica. Ajá. ¿Cómo van a estar vigilantes de toda la actividad y todos los factores para tomar decisiones en el futuro en torno de si la tasa se mantiene o baja o aumenta o lo que sea? Sí, Alejandro, te comentaría que en nuestro comunicado
y justamente ante este entorno tan volátil y complejo, consideramos que ha sido mejor destacar algunos de los riesgos que enfrentamos, tanto al alza como a la baja en el entorno inflacionario, y destacar que el Banco de México estará atento a identificar cuáles de algunos de estos posibles riesgos se materializan de aquí a nuestra siguiente reunión de política monetaria y actuar en consecuencia. Es decir, a diferencia de tratar de identificar o de prever qué va a suceder, hemos considerado que es mejor mantener un poco de agilidad y estar atentos a cuáles pueden ser los riesgos que se puedan materializar. Ajá. El presidente López Obrador ayer descarta la posibilidad de que México entre en recesión cuando plantearon el escenario de posible recesión en los Estados Unidos. Dijo, en México, fue categórico, en México no va a haber recesión. ¿Qué opina el gobernador del Banco de México? Yo te diría que en cuanto a los escenarios puntuales de crecimiento, en un par de semanas estaremos dando a conocer nuestro informe trimestral con los pronósticos de crecimiento y de inflación. Y en el escenario central del Banco de México, si bien probablemente ajustemos el intervalo de pronóstico, consideramos que está todavía dentro del rango de crecimiento en territorio positivo para el año. Usted para el Banco de México, de acuerdo a sus proyecciones y a los datos que hay hasta este momento, podríamos cerrar el año con crecimiento, aunque sea, menor, pero crecimiento al fin. Eso se verá con mayor claridad en la revisión que hagamos en un par de semanas, pero pues destacaría que eso es un poco lo que estamos previendo. De acuerdo. Bueno, pues maestro Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, gracias por tomar esta comunicación. Mantengámonos en contacto, por favor. Un gusto, Alejandro. Gracias, saludos. Es el gobernador del Banco de México, el responsable del Banco Central Mexicano, hablando pues de que para el Banco de México, de acuerdo a las perspectivas en este momento, los datos y los informes que presentarán en unas semanas, se prevé que el año termine con crecimiento económico para México, un crecimiento que seguramente será micro, pero finalmente crecimiento, no recesión como se había pronosticado y como se prevé para la economía de los Estados Unidos. Habrá que esperar a ver los datos, habremos de esperar a ver qué dicen las calificadoras y habremos de esperar qué pasa con el asunto de Estados Unidos. Bueno.